En el invierno de 1893, en una oficina de registros del condado cerca de Stoughton, Virginia, un empleado municipal descubrió un paquete de archivos atados con gasas quirúrgicas. La mayoría eran escrituras dañadas por el agua, pero al fondo había un mapa doblado, sin firma y fechado. No mostraba el pueblo ni el condado, sino los terrenos de un hospital ya demolido. Los números de habitación estaban escritos a lápiz, excepto uno, la habitación 12. Aparecía 2 veces. Una en el ala oeste, donde realmente existía, y otra, más tenue, en el lado opuesto del edificio, donde jamás hubo pasillo. Entre ambas, una línea de puntos que terminaba en nada, ni puerta, ni escalera, ni muro. Solo una nota en el margen. Discrepancia de versión no resuelta. No sellar. El mapa quedó archivado bajo excepciones arquitectónicas. Nadie lo firmó. Ningún ingeniero reconoció su autoría. Y sin embargo, si aún estás leyendo, ya has comenzado a caminar por ese pasillo que nunca fue construido. El registro del Hospital de San Agustín en el condado de Albemarle comienza con solemnidad. El 9 de enero de 1874 ingresó una niña, nombre ahora borrado, sin tutor, Blanca. Nació en 1865 según un dato, y en 1871 según otro, ambos escritos con la misma pluma y letra. El doctor Corwin, jefe de pediatría, solo anotó: inconcluyente. Proceder con 1871 como referencia. La niña fue alojada en la habitación 12, un cuarto sin ventanas ni chimenea. No debía estar allí, pues las reglas obligaban a ubicar a los menores cerca de enfermería, pero nadie lo cuestionó. Desde el inicio mostró contradicciones, tenía apenas 3 años según los papeles, pero hablaba con fluidez, leía, y pedía agua de clavo en vez de leche. Su temperatura variaba hasta 6 grados sin enfermedad alguna. Cuando le preguntaron qué año era, no dijo 1874 ni no lo sé. Respondió: ¿depende de qué versión del año hablamos? Desde entonces, Corwin dejó de llamarla por su nombre. En sus notas solo aparecía un símbolo, 2 barras verticales separadas. La niña, por su parte, repetía siempre la misma pregunta a quienes la visitaban. ¿En qué versión del año estamos? Con el tiempo, parecía recordar cosas antes de que ocurrieran, nombró a enfermeras que aún no habían sido contratadas. Semanas después, ellas llegaron al pabellón. En su expediente alguien escribió con otra tinta: trastorno de identidad temporal, inclasificable. Corwin, agotado, empezó a evitar la habitación. Finalmente, el reloj de la sala fue retirado sin explicación. Solo quedó la marca clara en la pared. Y en mayo, un sobresellado sin remitente llegó al Hospital de San Agustín. Dentro no había instrucciones, solo silencio. El mensajero no llevaba uniforme, pero en su cartera había un sello federal en cera, no bordado en hilo. El sobre fue entregado directamente al administrador Barron H. Latimer, hombre conocido por su apego al procedimiento. Dentro había un expediente sellado en rojo, 427 Sechaud. Ese código no correspondía a ninguna clasificación médica. El índice C solo se había usado una vez en un registro militar ya destruido. Desde esa noche, los papeles originales de la niña de la habitación 12 desaparecieron de los archivos. En su lugar quedó solo una hoja con la fecha, archivo 4227 Sechaud, 18 de mayo. El nombre de la niña ya no volvió a usarse. En la puerta de su cuarto colocaron una placa de bronce sin número. El personal recibió una sola orden verbal: no referirse a ella por ningún nombre ni diagnóstico. La enfermera Fields, que llevaba el registro más detallado, fue trasladada de inmediato a otro pabellón. Su diario personal termina ese mismo día. Corwin cambió también, dejó de llevar cuadernos a sus rondas y escribía después, a solas. Una nota suya dice: hay diferencia entre no recordar y no estar autorizado a hacerlo. En junio, Latimer anotó solo 4227 Sechaud. Progreso registrado.
mantener silencio. Nadie supo qué significaba progreso. Entre los médicos empezó a circular una frase inquietante. Si no podemos clasificarla, no debemos nombrarla. Esa es la nueva ciencia. El 3 de febrero de 1875, un carruaje oscuro apareció sin aviso en la entrada del hospital. 2 hombres descendieron, sin uniforme ni credencial. Entraron directamente a la oficina del superintendente. Al salir, uno llevaba bajo el brazo el archivador marcado 4227 Sechaud. Ningún registro oficial menciona su visita. Después de eso, la niña se volvió espectral, estaba allí, pero sin constar en ninguna parte. Comía, dormía, respiraba, pero ningún papel lo decía. Corwin, ya exhausto, escribió su última frase. No necesitaban su consentimiento. Tampoco el mío. Solo requerían silencio. Años más tarde, en 1892, un carpintero halló bajo las tablas del ala este una caja de hojalata con un diario firmado por la enfermera Lydia E. Mars, de 1874. Su nombre no existe en las nóminas ni en el censo, pero la tinta era auténtica. Sus primeras notas eran rutinarias, hasta que en marzo escribió: 2 niñas ingresadas la misma semana. Diferentes nombres en los archivos, pero los mismos ojos, la misma voz, el mismo año. Una enviada a la habitación 12. La otra, transferida. De esa segunda niña nunca hubo registro. Una niña llegó con un vestido manchado de grasa, la otra, limpia, con un cuello de lino demasiado rígido para su edad. Nunca fueron vistas juntas, pero ambas hicieron la misma pregunta. ¿En qué versión del año estamos? La enfermera Mars dejó de llamarla por su nombre y anotó solo sombras, bandejas abiertas antes de tiempo y la extraña impresión de 2 cuerpos en una sola cama. En un dibujo suyo aparecían 2 perfiles idénticos de la misma niña, uno marcado AM, el otro PM, mirando en direcciones opuestas. En mayo de 1874, sus notas se volvieron erráticas, páginas fuera de orden, frases inconclusas. Su última entrada dice: la niña de la habitación 12 miró hacia arriba. Dijo: esa versión está cerrada. Después, nada más. No existe registro oficial de la muerte de Mars ni rastro de su empleo. Pese a la supuesta salida de la niña en mayo de 1875, los archivos dietéticos muestran que las bandejas para la habitación 12 siguieron preparándose hasta noviembre. 3 al día, pan, caldo y té. En una orden del 3 de junio se añadía: sin ruido al entrar. Evitar contacto visual. Golpear solo una vez. De 127 comidas, varias regresaron vacías y algunas selladas pero más calientes que al salir. Un auxiliar anotó: plato no reclamado, pero caliente al tacto. El libro de alta señala la salida de la paciente el 2 de mayo, pero sin firma médica ni tutor. En revisiones posteriores el caso quedó marcado como no rastreable. Sin embargo, la ropa de cama de la habitación 12 siguió siendo lavada hasta septiembre. El registro terminó con una nota anónima en tinta verde. Si ella no está aquí, ¿quién devuelve los platos? Ese mismo año apareció en otros hospitales un término nuevo, escrito en tinta roja en márgenes de expedientes: disonancia cognitiva de origen antinatural. No estaba en ningún manual médico. Nadie reconocía su autoría, y las letras o quedaban siempre abiertas, como si fueran trazadas por manos ajenas a la práctica clerical. En 1876, médicos de varios estados, intrigados por pacientes con síntomas similares, niños que respondían antes de oír preguntas, que hablaban de familiares aún no nacidos, rastrearon referencias hasta la habitación 12 de St. Augustine. Redactaron una petición formal para revisar el archivo 427 Sechaud, firmada por 14 doctores. El documento nunca fue registrado. Meses después, uno de los firmantes recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola frase mecanografiada: su curiosidad ha sido notada. No es contagiosa, salvo que se lo permita.
El asunto no volvió a discutirse. Los médicos callaron. El archivo jamás apareció. La copia original de la petición que guardaba el Dr. B. Kim fue hallada quemada en su chimenea tras su muerte en 1892. Solo quedó intacta la línea de firmas, 14 nombres perfectamente espaciados y, encima, una frase apenas visible entre el papel chamuscado. El expediente quedó sellado bajo la clasificación Notice Exposure Civilian Type, un código que no aparece en ningún índice médico federal. En 1904, 30 años después de la primera entrada del archivo 427 Sechau, surgió en una subasta privada en Charlottesville una fotografía en gelatina de plata, 4x6 pulgadas. En el reverso, solo un número a lápiz, 12. Mostraba una habitación común, cama de hierro, manta de lana, silla y lavabo. Las paredes descascaradas por abandono. La luz entraba tenue por una ventana ennegrecida. Nada extraño, salvo el espejo. En su reflejo se veían dos huellas en la cama, una profunda, de cuerpo durmiente, otra más ligera, como de alguien sentado brevemente. En la cama real del primer plano solo había una marca. En 1911, un análisis forense descartó error fotográfico. El reflejo era íntegro y sin manipulación. La anomalía permanecía inexplicada. La sala 12 ya estaba tapiada en 1904, sin planos oficiales de su cierre. Testimonios posteriores recordaban el espejo, pero nadie limpiándolo, nadie mirándolo. En 1906 ya no estaba allí. Un registro menciona únicamente removido por directiva de almacenamiento. Etiqueta 11B. Ninguna etiqueta con ese número se halló jamás. El archivista Matías Elwood conservó la foto hasta su muerte en 1933. En su diario escribió junto a ella, impresión sin presencia. Reflejo sin origen. Una contradicción visible solo cuando no se busca. Su familia quemó casi todos sus papeles. La foto pasó a un coleccionista de Maine, quien afirmó que el cristal del marco se agrietó solo la primera noche en su casa. Hoy la imagen permanece en manos privadas. El negativo original desapareció del archivo de Filadelfia. En su lugar quedó una nota, duplicado verificado. Original, no aplicable. El papel coincide con el usado en St. Augustine, salvo por una marca de agua de 1912. En los archivos médicos del ejército existe una hoja aislada bajo la etiqueta Event Unverified. Papel en perfecto estado, tipografía extraña. 3 líneas están censuradas. Lo único visible dice: yo soy uno de 3. Los otros están pendientes. Sin firma, sin fecha, sin procedencia. El punto final parece añadido a mano, desplazado bajo la línea. En 1954, auditores internos lo identificaron como uno de los pocos documentos vinculados al caso 427C. Las referencias a 3 no aparecen en los expedientes médicos, pero en el diario secreto de la enfermera Lydia Marsh hay un dibujo de 2 niñas idénticas. Una, escribió, se la llevaron, la otra quedó. Y aún así, el espejo mostró 2 huellas. Un documento requisitorio de 1876 ordenaba, no admitir más de una a la vez. Retrasar a las otras. La dispersión rompe el confinamiento. Autor anónimo. El médico principal, Dr. Corwin, mostró obsesión con números y espacios en sus últimos meses. En un cuaderno suyo se halló un trozo de papel. 1 es manejable. 2 es desalineación. 3 abre una puerta. En 1921, durante una transferencia militar, apareció un registro de muestras biológicas. Entre huesos y frascos, figuraba una entrada inquietante. Sujeto 427C, femenina juvenil, sección cerebral preservada, marcada, desajuste temporal, punto. No existe certificado de defunción ni constancia de autopsia. Ningún archivo reconoce su muerte. Y, sin embargo, su cerebro fue catalogado. El término desajuste temporal, casi nunca usado en anatomía, parece provenir de otra disciplina más cercana a la criptografía que a la patología.
La muestra no fue enviada a un laboratorio médico, sino a una división del Servicio de Inteligencia de Señales, que en los años 20 investigaba lo que llamaba conjuntos de datos no lineales y erratas biológicas. Memorandos internos desclasificados décadas después mencionan de forma oblicua a un espécimen juvenil usado en estudios de cartografía cognitiva. En una carta a un colega del MIT, un científico describió un hemisferio asimétrico con pérdida de agrupación a largo plazo, añadiendo, ninguna estimulación eléctrica requerida, el patrón ya existía. Ese patrón jamás fue definido. Nunca se asignó un nombre a la muestra, solo el número 427C. Su procedencia figuraba como archivo frío militar, bóveda 4. Ese edificio fue demolido en 1936. Los planos muestran que la bóveda albergaba discos de cifrado y sacos de mensajería, no contenedores médicos. Quienes manipularon el envío recordaron un cilindro pesado, forrado en plomo y latón, aunque el material dentro no superaba los 100 gramos. La tapa no tenía cerradura, pero llevaba un medallón con un sigilo, 3 círculos concéntricos, los 2 internos rotos en intervalos desfasados. El símbolo no coincide con ninguna entidad conocida. No hay registros posteriores a 1922. En 1943, durante una purga, se halló un manifiesto carbonizado que mencionaba un córtex juvenil preservado, con la palabra Ritrida anotada a mano. Al margen, otra nota, bucle de identidad no cerrado. Contener hasta estabilización de reingreso. El término bucle de identidad no tiene definición médica ni criptográfica. No existe autopsia ni certificado de muerte. La entrada siguiente en el registro, 428M, varón adulto con desviación cardíaca, fue completamente censurada en 1958. Bajo la página, apenas visible en grafito, no reclasificar. La niña nunca fue declarada muerta. En los subniveles del Pentágono, un investigador halló entre papeles extraviados un memorando psiquiátrico de 1876, con el sello del Departamento de Guerra. No llevaba firma de médico ni hospital, solo el código 427C. El texto describía a una menor cuya percepción del tiempo era no causal y contradictoria, pero consistente. Se anotó, capacidad de recuerdo prerretentivo. Identidad persiste pese a reordenamiento externo. Al final, un sello rojo de Defensa Nacional, nivel 3 añadía la advertencia, no reintroducir. La contención es preferible a la replicación. La inestabilidad precede a la conciencia. Era la primera vez que un informe civil quedaba archivado bajo clasificación militar. Décadas después, análisis de la frase no reintroducir concluyeron que no se refería a reinserción social, sino a recurrencia biológica. Un borrador de 1914 sobre conductas heredadas mencionaba un expediente perdido, C3 Variant Origin, Albemarle. En el reverso del memorando apareció un apunte posterior, tercera confirmación de deriva de identidad no cíclica, solo en mujeres menores. Fenotipo irrepetible tras 1900. Nadie citó esa expresión en otros archivos médicos o militares. En 1972, el neurólogo Erwin Lero señaló que el lenguaje se parecía más a borradores de cifrado cognitivo que a un diagnóstico, un marcador de límite. Hasta aquí debe detenerse la comprensión. El documento fue rearchivado bajo investigación conductual discontinuada, excepciones civiles. El código 427 se fue borrado, pero la microfilmación conserva el original. Lo más inquietante es su filigrana. Aunque fechado en 1876, el papel muestra el año 1899, fabricado después. Ese mismo verano de 1922, una mujer apareció descalza en Pembroke Hollow, un caserío de 40 habitantes en el condado de Albemarle. Vestía una túnica de muselina gastada, el cabello enmarañado, uñas intactas. No llevaba pertenencias, salvo un trozo rígido de papel en la mano. Un aprendiz de tendero declaró ante notario que hablaba como alguien recién salido de una cena, no como una extraviada. Cuando le preguntaron quién era, respondió, acabo de salir del hospital. Pero en Pembroke Hollow no había hospital desde hacía 2 décadas. El más cercano, el de St. Augustine,
había cerrado en 1895. La mujer nombró al doctor Corwin, a la enfermera Mars y al superintendente Latimer, todos fallecidos hacía más de 30 años, y describió con precisión la planta interior de la enfermería, mencionando con seguridad la habitación 12. Los registros del condado no encontraron ningún nacimiento que coincidiera con su edad o aspecto. Parecía tener unos 40 años, pero su forma de hablar conservaba giros del siglo XIX. Palabras como fumigante, resguardos de sala y blanxide, un término usado históricamente en referencia a hojas médicas sin marcar, habían caído en desuso hacia 1900. Lo más curioso era el objeto que ella llevaba. La página apretada en su mano medía aproximadamente 10 centímetros de ancho y estaba rasgada en una curva irregular por la parte superior. Su reverso estaba plateado y descascarado, consistente con el recubrimiento reflectante utilizado en la fabricación de espejos de la década de 1870. El lado inferior no llevaba escritura ni marca de agua, pero en la superficie se apreciaba una impresión débilmente elevada, no entintada, como si alguna vez hubiese reposado detrás de otra hoja bajo fuerte presión. Al ser espolvoreada, la impresión reveló 9 palabras. Esta versión no es la original. No sigas. El origen de la frase permanece sin identificar. Ningún registro, carta o documento conocido ha coincidido con su formulación o estructura. La página fue luego catalogada por la Sociedad Histórica de Albemarle bajo la clasificación espécimen local no identificado, recuperado, pero fue retirada de su vitrina en 1937 durante una consolidación de archivos y nunca se volvió a archivar. El perfil psicológico de la mujer, registrado a lo largo de un periodo de 48 horas en la casa del condado, no mostró signos de delirio, agresión ni trauma. No solicitó alimento, pero consumía agua regularmente. Rechazó la cama. No durmió. Al preguntársele por su memoria, dio una sola respuesta una y otra vez: me fui, pero no salí. Un escribiente asignado a registrar sus respuestas anotó que a veces se detenía a mitad de frase como si esperara que otra voz la alcanzara. Finalmente fue trasladada a una institución estatal en Staton, donde no se le asignó diagnóstico alguno y quedó bajo observación. En el transcurso de una semana, su expediente fue marcado como inubicable, custodia no retenible. A la mañana siguiente desapareció. La última entrada en su registro de admisión, firmada por un celador llamado Elrich, decía: cama sin uso, vaso de agua lleno, nota dejada en blanco. No se halló rastro de su ropa ni del fragmento de espejo. Pero en una esquina del registro de personal, donde se requerían firmas antes de cada traslado, apareció una anotación en otra caligrafía, prolija, practicada, sin desvanecimiento alguno con el tiempo. No existe ningún empleado conocido bajo ese número, y esa página, a diferencia de las demás, no presenta pliegue en el lomo, como si nunca hubiese sido volteada. En los últimos meses de 1947, tras la reorganización de la inteligencia médica militar de posguerra, se comisionó una revisión interna restringida para examinar un puñado de casos médicos civiles anteriores al siglo XX que en algún momento habían cruzado a jurisdicción federal. El informe resultante, nunca destinado a difusión pública, fue titulado Evaluaciones iniciales de incidentes de contención heredados, anomalías biológicas y cognitivas. Entre las entradas, muchas relacionadas con fallas anticuadas en el control de enfermedades o deformidades fisiológicas intrazables, figuraba una referencia singular a un sujeto pediátrico no identificado de 1874. El documento lo denominaba únicamente la anomalía de 1874. El pasaje referente a ella era breve y casi mecánico en tono. Decía: el sujeto se presentó con más de una firma temporal. La fijación de identidad resultó irresoluble a lo largo de la secuenciación lineal. El caso requirió supresión debido al riesgo de propagación por herencia materna. Los indicadores sugieren que la anomalía no se limitaba a un caso individual. No se añadió mayor elaboración. La frase más de una firma temporal no fue definida ni contextualizada. Sin embargo, dentro del glosario interno adjunto al informe aparece un término que no existe en ningún otro archivo federal conocido: expresión de síntomas discronológicos,
la manifestación de una orientación cognitiva desligada de la ubicación cronológica. La implicación inferida por el comité revisor era que la niña de la habitación 12 no simplemente había mostrado confusión o desplazamiento inducido por trauma, sino que había expresado una identidad neurológica desligada de la causalidad secuencial, no hacia adelante ni hacia atrás en el tiempo, sino no fijada dentro de él. Marginalia adicional en el informe sugiere que su conducta fue posteriormente interpretada a través de un lente hereditario, como si lo que al principio pareció una psicosis aislada hubiera revelado patrones que décadas después volvieron a emerger. La revisión incluía esta frase: de no haber actuado, este patrón pudo haberse propagado mediante herencia materna. La palabra materna estaba subrayada a mano y con una tinta distinta de la del documento mecanografiado original. Ningún estudio genético de la época, ni anterior, consideraba la orientación conductual hacia el tiempo como un rasgo heredable. Y, sin embargo, la frase fue preservada sin edición a través de 3 transiciones departamentales. El nombre de la niña, nunca registrado en el expediente, no era una omisión. Era el punto central. No se adjuntaron datos personales, ni hospital listado, ni referencia a San Agustín, solo la clasificación del caso: Seguridad Nacional, nivel 3, no combatiente. El mismo nivel usado décadas antes en el memorándum del Pentágono titulado Inestabilidad de la identidad lineal entre mineros prelingüísticos. Hacia el final del informe de 1947, una sola página escrita a mano, distinta de las demás, fue insertada sin formato oficial ni identificación. Estaba sin firmar y fechada únicamente con el mes de octubre. La página contenía una sola frase: todavía hay niños vivos hoy. Revisen los años sobre los que preguntan. No se añadió apéndice. No se especificó ninguna localización. El expediente se cerró después y fue sellado con un estampado rojo de revisión suspendida. Nunca volvió a abrirse. Un mes más tarde, la División de Registros Médicos de Defensa emitió un memorándum silencioso a sus oficinas regionales, estableciendo que los casos que involucraran cognición no secuencial en menores debían ser enviados directamente a Washington, omitiendo la revisión médica estándar. Ningún médico debía ser notificado de la solicitud. La política permaneció vigente hasta 1956. Cuando archivistas revisitaron el expediente a comienzos de la década de 1980, descubrieron una discrepancia. La carpeta rotulada Anomalía de 1874 contenía únicamente 14 páginas, pero la tarjeta índice adherida en su portada enumeraba 50. La página faltante no estaba marcada como ausente. Simplemente había desaparecido. Y el último documento listado en la tarjeta, nunca recuperado, portaba un título curioso que no se encuentra en ningún otro lugar del Archivo Federal: puntos de entrada cruzavariantes, niño A, niño B, marcador de posición. El nombre en el marcador había sido escrito a lápiz y luego borrado. La hendidura permanece, leve, deliberada y aún legible bajo la presión de las décadas: niño C. El archivo fue sellado. La sala fue tapiada, y los nombres, aquellos que alguna vez llenaron los márgenes, fueron borrados de todo registro que osara conservarlos. Pero los restos siempre resurgen en sótanos, en planos arquitectónicos, en frases que nadie recuerda haber escrito. Si has visto patrones como este, registros extraviados, habitaciones espejadas, senderos que se desvanecen a mitad de paso, déjalos en los comentarios abajo. Otros están observando en silencio, y algunos de ellos recuerdan. Dale me gusta a este video si el mapa todavía se abre para ti. Suscríbete si estás dispuesto a seguir pasando páginas que nunca debieron ser halladas. Y hagas lo que hagas, no busques la habitación 13. Nunca fue dibujada, pero responde.